8,8 millones de empleos desaparecieron. Y todo comenzó con algo que parecía completamente seguro: una casa. Durante años, los bancos concedieron hipotecas cada vez más riesgosas. Después, Wall Street las empaquetó y las vendió por todo el mundo como inversiones confiables. Cuando los pagos comenzaron a fallar, nadie sabía qué banco estaba ocultando las pérdidas. La confianza murió y el crédito se congeló. Así, una deuda familiar se multiplicó por todo el sistema hasta convertir una burbuja inmobiliaria en una crisis mundial. Para entender cómo ocurrió, debemos regresar a comienzos de los años 2000. El crédito era abundante, las tasas de interés estaban bajas y el precio de las viviendas parecía subir eternamente. Millones de personas comenzaron a comprar propiedades convencidas de una idea aparentemente imposible de cuestionar: el precio de una casa nunca baja. Los bancos comenzaron a aprobar préstamos para personas que antes no habrían podido obtenerlos. Algunas hipotecas ofrecían cuotas iniciales muy bajas, pero escondían un problema. Después de unos años, el interés podía aumentar y la cuota mensual dispararse. El sistema parecía seguro porque si una familia no podía pagar, el banco recuperaría la casa y la vendería por un precio mayor. Solo existía una condición: las viviendas debían continuar subiendo para siempre. Pero los bancos tenían otra razón para entregar tantos préstamos. Ya no pensaban conservar esas hipotecas, podían venderlas. En ese momento, la deuda de una familia dejó de ser solo una deuda y se convirtió en la materia prima de una gigantesca fábrica financiera. Detrás de esas puertas, Wall Street hacía algo que parecía imposible: convertir miles de deudas en inversiones que parecían seguras. En lugar de esperar 30 años para recuperar su dinero, muchos bancos vendían las hipotecas a grandes instituciones financieras. Así recuperaban el dinero rápidamente y podían utilizarlo para entregar nuevos préstamos. Cuantas más hipotecas concedían, más dinero podían ganar. Wall Street reunía miles de esas hipotecas dentro de un mismo paquete. Los pagos mensuales de todas las familias comenzaban a alimentar un enorme fondo de dinero. Ese paquete se convertía en un título respaldado por hipotecas, conocido como MBS. Los inversionistas podían comprar una parte y recibir los pagos de las familias. Para hacerlo más atractivo, Wall Street dividía el paquete en diferentes niveles. Las capas superiores cobraban primero, las inferiores absorbían las primeras pérdidas. Pero Wall Street fue todavía más lejos. Algunas piezas de menor calidad eran agrupadas nuevamente dentro de otro producto financiero, los CDO. Estos productos fueron vendidos a bancos, aseguradoras y fondos de inversión de todo el planeta. La deuda de una familia estadounidense podía terminar en Europa o Asia. Cada participante cobraba una comisión y transfería el riesgo al siguiente. El préstamo podía cambiar de manos muchas veces antes de que la familia pagara su primera cuota. El riesgo nunca desapareció, solo quedó escondido bajo nuevas capas. Y aún así, muchos de esos paquetes recibieron la calificación financiera más segura del mundo. ¿Quién decidió llamarlos AAA? Entre el año 2000 y 2007, Moody's otorgó su máxima calificación a casi 45,000 títulos relacionados con hipotecas. Solo en 2006 colocó 30 sellos AAA por cada día laborable. AAA era una inversión extremadamente segura. Para muchos inversionistas, ese sello convertía un paquete de deudas desconocidas en algo casi tan confiable como un refugio financiero. Pero existía un conflicto difícil de ignorar. El banco de inversión que construía el producto contrataba y pagaba a la agencia encargada de calificarlo. Si una agencia exigía demasiadas condiciones o entregaba una calificación inferior, el banco podía presentar el negocio a una competidora. Las agencias también luchaban por conservar clientes y participación de mercado. Las calificaciones se apoyaban en modelos matemáticos y datos históricos. Si las hipotecas procedían de miles de familias y regiones diferentes, parecía improbable que todas fallaran al mismo tiempo. Pero gran parte de esa seguridad dependía de una suposición: que el precio de las viviendas no caería en todo el país al mismo tiempo. Si esa idea fallaba, las pérdidas dejarían de estar separadas. El sello AAA permitió que bancos, aseguradoras y fondos de inversión compraran cantidades enormes de estos productos. Muchos confiaron en la calificación sin examinar cada hipoteca escondida en su interior. La confianza duró mientras las familias continuaron pagando, pero el sello no podía transformar una hipoteca débil en una deuda segura. Solo podía ocultar el peligro durante más tiempo. El 83% de los títulos hipotecarios calificados AAA por Moody's en 2006 terminaron degradados. El problema comenzó cuando las viviendas dejaron de subir y las primeras familias dejaron de pagar.
Ese pago atrasado parecía pequeño, pero 14 meses después, una acción de Bear Stearns pasó de casi $172 a una oferta de solo $2. La grieta comenzó en 2006. Los precios de las viviendas dejaron de subir y en muchas ciudades comenzaron a caer. La única condición que mantenía funcionando el sistema acababa de romperse. Hasta entonces, una familia con dificultades podía refinanciar la hipoteca o vender la vivienda por un precio mayor, pero ahora debía más dinero de lo que valía su propia casa. Cuando una familia dejaba de pagar, el problema ya no terminaba en su banco. El pago faltante viajaba por toda la cadena y reducía el dinero que recibían inversionistas repartidos por el mundo. Los primeros en caer fueron los prestamistas hipotecarios. En abril de 2007, New Century, una de las mayores compañías de hipotecas subprime de Estados Unidos, se declaró en bancarrota. 3 meses después, 2 fondos administrados por Bear Stearns colapsaron. Habían utilizado dinero prestado para comprar grandes cantidades de productos hipotecarios que ahora nadie sabía cómo valorar. Entonces apareció un nuevo problema. Si nadie quería comprar aquellos productos, nadie podía saber cuánto valían realmente. Los bancos comenzaron a desconfiar de los activos de los demás y también de sus propias pérdidas. En marzo de 2008, los rumores alcanzaron al propio Bear Stearns. Sus clientes retiraron dinero y otros bancos dejaron de prestarle. Su liquidez cayó a $11.500 millones. Bear Stearns no podía sobrevivir. La Reserva Federal facilitó su venta a JP Morgan a solo $2 por acción. 5 meses después, Lehman Brothers llegaría al mismo borde, pero esta vez nadie encontraría un comprador. Lehman Brothers tenía $639 mil millones en activos. Aún así, protagonizó la mayor quiebra de la historia estadounidense. Después de Bear Stearns, Wall Street buscó al siguiente banco vulnerable. Todas las miradas cayeron sobre Lehman Brothers. Lehman acumulaba hipotecas y bienes raíces difíciles de vender. Cuando sus precios cayeron, las pérdidas quedaron atrapadas dentro del banco. En junio de 2008, Lehman anunció su primera pérdida trimestral como empresa pública, $2.800 millones. Lehman aseguraba disponer de $45 mil millones en liquidez, pero los inversionistas dudaban del verdadero valor de sus activos. Durante el verano intentó vender activos y conseguir nuevos inversionistas. Cada intento fallido debilitó todavía más la confianza. El 10 de septiembre anunció otra pérdida, $3.900 millones. La confianza desapareció y sus acciones volvieron a desplomarse. Socios y acreedores exigieron más garantías. Cada retiro de dinero acercaba a Lehman al mismo destino de Bear Stearns. El viernes 12, autoridades y grandes bancos se reunieron en Nueva York. Tenían un fin de semana para salvar a Lehman. Bank of America eligió Merrill Lynch. Barclays no logró cerrar la compra. Lehman se quedó sin comprador antes del lunes. A diferencia de Bear Stearns, Lehman no recibió un rescate específico. El domingo por la noche, la quiebra ya parecía inevitable. El 15 de septiembre, Lehman se declaró en bancarrota. Al abrir los mercados, el miedo comenzó a viajar por todo el sistema. Solo 24 horas después de Lehman, Estados Unidos prestó $85 mil millones a AIG. ¿Por qué esta vez sí la salvaron? AIG no era solo una aseguradora, también había prometido cubrir pérdidas de enormes productos hipotecarios. Cuando esos activos perdieron valor, los bancos exigieron más garantías. AIG no tenía efectivo suficiente para entregarlas. Si AIG caía, bancos de todo el mundo podían quedar expuestos a pérdidas que creían aseguradas. La Reserva Federal prestó $85 mil millones. A cambio, el gobierno obtuvo casi el 80% de AIG. Pero el pánico continuó. Un enorme fondo monetario perdió dinero por la quiebra de Lehman. El miedo se propagó. Los inversionistas retiraron más de $400 mil millones de fondos considerados seguros. Sin ese dinero, muchas empresas no podían financiar sueldos, inventarios ni operaciones. El crédito comenzaba a congelarse. Los bancos acumularon efectivo y dejaron de prestarse entre ellos. Nadie sabía qué institución podía ser la siguiente. El 18 de septiembre, la Reserva Federal y el Tesoro pidieron al Congreso un rescate financiero sin precedentes. El Congreso rechazó el primer plan. Ese mismo día, el Dow Jones cayó casi 778 puntos. El 3 de octubre nació TARP, autorizado por $700 mil millones, pero el daño ya avanzaba hacia la economía real. El sistema recibió $700 mil millones, pero la crisis destruyó 8,8 millones de empleos. El rescate no detuvo la factura. Al congelarse el crédito, empresas cancelaron inversiones, redujeron producción y comenzaron a cerrar fábricas y comercios. Cada despido reducía el consumo. Menos ventas provocaban nuevos recortes. Y la crisis comenzaba a alimentarse sola. Mes tras mes, cientos de miles recibían cartas de despido. La crisis financiera ya era una crisis laboral. En octubre de 2009, el desempleo llegó al 10%.
más de 15 millones de personas buscaban trabajo. En 2008 se iniciaron más de 2,25 millones de ejecuciones hipotecarias. Perder el empleo también podía significar perder la casa. Solo en 2008, los hogares perdieron 11 billones de dólares en patrimonio. Casas, ahorros y jubilaciones cayeron juntos. Para 2010, 46,2 millones de estadounidenses vivían bajo la línea de pobreza. La recuperación todavía no llegaba a todos. Los mercados comenzaron a estabilizarse, pero para familias endeudadas y trabajadores sin empleo, la crisis apenas empezaba. El golpe cruzó fronteras. En 2009, el comercio mundial cayó 12%, arrastrando fábricas y empleos en muchos países. La recesión terminó oficialmente en junio de 2009. Recuperar el nivel de empleo anterior tomaría más de 6 años. Wall Street sobrevivió, pero millones cargaron con las pérdidas. Entonces quedó una pregunta: ¿quién terminó pagando realmente la crisis? La respuesta fue incómoda. Los bancos sobrevivieron, pero familias y trabajadores pagaron con empleos, viviendas y años de recuperación. TARP era el programa de rescate aprobado por el Congreso. Su límite era de 700,000 millones, pero finalmente desembolsó 443,500 millones. Con los años, casi todo regresó al tesoro. El costo neto de TARP fue mucho menor que su cifra inicial, pero recuperar el rescate no devolvió lo perdido. El costo económico pudo superar los 10 billones de dólares. En 2010, la ley Dodd-Frank intentó cerrar las grietas. Más supervisión, más transparencia y mayores límites al riesgo. También nació una agencia dedicada al consumidor para vigilar hipotecas, créditos y prácticas financieras abusivas. Los grandes bancos debieron mantener más capital y liquidez, creando reservas para absorber pérdidas sin arrastrar al sistema. Las pruebas de estrés comenzaron a simular recesiones, desempleo y caídas del mercado antes de permitir nuevos pagos a accionistas. Los derivados comenzaron a pasar por cámaras de compensación, haciendo visibles conexiones como las que casi derribaron a AIG, uno de los mayores grupos aseguradores del mundo. Los bancos sistémicos tuvieron que preparar testamentos financieros, planes para quebrar sin repetir el caos de Lehman. La crisis no tuvo un solo culpable ni una solución perfecta, pero dejó una advertencia. Cuando el riesgo se oculta y nadie quiere detenerlo, todos pueden terminar pagando. ¿Quién crees que fue el principal responsable de la crisis? Déjalo en los comentarios y suscríbete. En el próximo video, descubriremos cómo Google se convirtió en uno de los mayores imperios tecnológicos del mundo.